amigos, en esta ocasión vamos a resolver un circuito mixto por división de voltajes. Bueno, aquí nos presenta lo que es este circuito, donde tenemos 4 resistencias. La primera que vale 750 ohms, la segunda vale 1500, la tercera 1000 y la cuarta vale 820. Aquí nos muestra la dirección en que pasa el flujo del voltaje. Para esto, nosotros sabemos o debemos de tener en cuenta que nuestra fórmula para divisores de voltaje es de cualquier resistencia, nos marca que es Rx de la resistencia que queremos saber. En este caso, queremos saber el valor del voltaje para la resistencia 4. Entonces, para esto tenemos que es Rx, que es la resistencia que nosotros queremos saber por el voltaje, que aquí lo tenemos, el voltaje, sobre todas las resistencias. Todo esto siempre y cuando nuestro circuito sea en serie. Aquí en este caso tenemos un circuito mixto, para lo cual nosotros tenemos que reducirlo un poco. Bueno, nosotros aquí tenemos dos resistencias que están en paralelo. Para esto vamos a unirlas, yo lo llamé como RA. Para esto tenemos una fórmula que tenemos para nuestras dos resistencias. Tenemos que hacer una fracción donde el numerador sea el producto de estos y el denominador sea su suma. Entonces, para el resultado en RA de la suma de R2 y R3 nos sale 600 ohms. Para seguir con el video, porque de esta forma ya tenemos de este lado una parte en donde las resistencias están en serie. Ahora bien, si nosotros queremos seguir reduciéndolo para que se ejemplifique mejor este ejercicio, podemos sumar estas dos resistencias, que las podemos llamar como RB. Para sumar unas resistencias que están en serie, solamente tenemos que sumarlas. En este caso, RB va a ser RA más R4, que en RA tenemos que era 600 ohms y en R4 tenemos lo que es 820. Nos da un total de 1420 ohms. Ahora, aquí viene lo importante. Ya que tenemos aquí un circuito en donde aparentemente está en paralelo, eso es lo que en divisores de voltaje no importa mucho, puesto que el voltaje se va hacia las dos direcciones. Entonces vamos a tener un voltaje para RB de 5 volts. Nosotros vamos a hacer un retroceso para ir desde el circuito que hicimos más chico hasta el circuito que teníamos desde un principio. Ahora bien, para divisores de voltaje tenemos de que en esta resistencia nosotros en un principio la sumamos lo que era RA y R4. Entonces, para poder obtener lo que es RA y R4 tenemos la fórmula que ya les había dado. Entonces, para esto nosotros queremos conocer desde un principio el voltaje que tiene R4. Entonces, sustituyendo con esta fórmula, nosotros vamos a tener que R4 multiplicado por el voltaje entre el número de las resistencias, entre la suma de las resistencias que es RA y R4, que son las que están en este circuito, vamos a obtener que es el número de la resistencia, que es 820, por 5, que es el número del voltaje que pasa por las resistencias, entre la suma de estas dos, nos va a dar un total de 2.887 volts. Eso es lo que pasa en R4. Ahora bien, si nos llegara a pedir el problema lo que pasa en RA, que sabemos que en RA es lo que pasa en R2 y R3, podríamos hacerlo simple y podríamos seguir retrocediendo. Para RA, su voltaje puede ser o va a ser RA por el voltaje entre RA más R4, por el mismo circuito que está pasando la corriente en este momento. Hacemos lo mismo que en R4. Sacamos lo que vale RA, que son 600 ohms,
por el voltaje, que son 5, que es la misma cantidad que está pasando aquí, entre la suma de las dos resistencias que está pasando el voltaje. Entonces, para este resultado nos da 2.113 volts, que la suma con R4 nos da los 5 volts que pasaron desde un principio. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo para sacar R2 y R3, como es en paralelo y desde un principio les dije que es lo que menos importa, porque vamos a saber que esos 5 volts que pasaron por R1 y RB es el mismo. Entonces, para este circuito que está en paralelo, que era RA, nos va a dar el mismo voltaje de 2.13 para R2 y R3. Hasta pronto. Qué horror.